Querido diario, mientras escribo estas líneas, mis manos aún tiemblan. No sé si es por la emoción, el miedo o una extraña mezcla de ambos. Esta noche ha sido tan intensa, tan inolvidable. Debo escribir para no olvidar ni un solo detalle. Hoy ha sido un día largo y agotador frente al ordenador. Mi cliente de Barcelona no estaba satisfecho y me ha hecho revisar el diseño del logotipo varias veces. He estado pegada a la pantalla hasta las 4 de la tarde. Me ardían los ojos. Tenía los hombros como piedras y el cuello encadenado. Justo cuando estaba echando la cabeza hacia atrás e intentando relajarme con unos ejercicios, sonó el timbre. Miré por la mirilla y lo vi. Diego. Mi corazón empezó a latir como loco por un momento. Llevaba un pequeño paquete en la mano, con una etiqueta de correos. Me arreglé el pelo con pánico. El moño que me había hecho por la mañana estaba hecho un desastre. Me puse rápidamente la chaqueta sobre la camiseta blanca y me miré rápidamente en el espejo. Cuando abrí la puerta, me encontré con su sonrisa, cálida, tranquilizadora y un poco traviesa. Tenía un aroma ligero, amaderado y masculino, como el de la colonia. Su piel bronceada por el sol se veía muy diferente de cerca, como un brillo saludable y cálido. Las pocas canas en las sienes le daban un aire de madurez. Me entregó el paquete y se disculpó diciendo que se había equivocado de buzón. Cuando nuestros dedos se tocaron por un instante, sentí que el corazón se me salía del pecho. Fue como si una chispa invisible me hubiera golpeado la piel. Una ola de calor se extendió desde mis brazos hasta los hombros. Mi respiración se detuvo por un instante. Vi la misma sorpresa en sus ojos. En ese momento, se produjo un silencio indescriptible entre nosotros. Ambos intentábamos comprender lo que sentíamos. Lo invité a pasar. Cuando entró en el salón, su mirada recorrió la habitación. Las estanterías, los cuadros, mis materiales de arte en la esquina. Había confianza y tranquilidad en sus pasos. Cuando se sentó en el sofá, estiró ligeramente las piernas y apoyó los brazos cómodamente. Mientras preparaba el café, lo observé de reojo. Me llamaron la atención sus manos, elegantes pero fuertes, las manos de un músico. Mientras hablaba, me di cuenta de que sus dedos se movían como si pulsaran teclas invisibles en el aire. Hablamos durante casi 2 horas. Su tono de voz era tranquilo. A veces bajaba y a veces subía. Cada palabra tenía un ritmo melódico. Su sonrisa era sincera, cálida y cordial. Pero cuando la conversación derivó hacia la música, algo cambió. Apareció una distancia en su voz y una sombra indefinida en sus ojos. Me contó que antes daba conciertos, pero parecía evitar el tema. Tal vez porque había una herida enterrada en el pasado. El momento más inolvidable fue cuando miró mis dibujos. «Eres una verdadera artista», me dijo. Sus palabras no eran un cumplido cualquiera, sino que parecía haber leído mis pensamientos y los había expresado con palabras. Sentí que se me enrojecían las mejillas y mi corazón se aceleró lentamente. Justo cuando estaba a punto de levantarme, me dijo que sabía tocar el piano. Su voz sonó más suave, casi en un tono susurrante. Sentí una calidez que se extendía lentamente por mi interior, y el ritmo de mi corazón se aceleró. Cuando se detuvo en el umbral de la puerta, la distancia entre nosotros era casi nula. La mezcla de bergamota y cedro de su perfume inundó mi respiración. Sentí el calor de su aliento en mi cara. Me miró a los ojos y dijo: «Eres una mujer muy especial». Las palabras salían lentamente de sus labios. Me tocó ligeramente el hombro. Fue un toque elegante, casi tímido, pero su efecto fue indescriptible.
Era como si todo el mundo se hubiera quedado en silencio. Los latidos de mi corazón resonaban en mi pecho. Cuando se cerró la puerta y se hizo el silencio, me quedé donde estaba durante mucho tiempo. Todavía sentía el calor de su mano en mi hombro. ¿Cómo podía un contacto tan simple dejar una huella tan profunda? Ahora ya ha pasado la medianoche. Doy vueltas en la cama. El sueño se ha alejado de mí. Revivo esos momentos una y otra vez en mi mente. Esa descarga eléctrica cuando se cruzaron nuestras yemas. Ese momento en el que me dijo, especial, el calor en mi hombro. Todo resuena en mi mente. Vuelve a sonar música en el apartamento de al lado, pero esta vez es diferente, más triste, más profunda. Creo que es el concierto para piano de Rachmaninoff. Esas notas penetran en las paredes, resuenan en mi alma. Lo imagino a él, a Diego, con sus dedos bailando sobre las teclas. Hay una tormenta de emociones en la música. Tal vez dolor, tal vez nostalgia, tal vez una esperanza oculta. No puedo descifrar qué es, pero me invade. Este sentimiento que brota en mi interior. Nunca antes había experimentado algo así. ¿Es amor? Mi corazón late con fuerza. Mis manos tiemblan. Siento mariposas en el estómago. ¿O solo estoy soñando? Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si él solo está siendo amable? Solo lo conozco desde hace 2 días. ¿Es posible enamorarse en 2 días? Si fueras tú, querido diario, ¿qué dirías? ¿Qué crees que se esconde detrás de la expresión una mujer especial? ¿O estoy alimentando esperanzas innecesarias? Pero una cosa es segura. Ese contacto fue muy real. Y esta música no es una simple relación de vecindad. Hay algo mucho más profundo aquí. Sofía,